Hay una noticia que en las últimas semanas ha pasado muy desapercibida, y es que se estaba hablando a niveles internacionales que el armamentista estadounidense Boeing habría ya enviado a Ucrania misiles de largo alcance que le darían las capacidades a Ucrania de golpear a varios objetivos rusos dentro del territorio ocupado ilegalmente en Ucrania. Esta noticia se dijo en varios medios de comunicación hace varios días. Sin embargo, no se había corroborado específicamente nada al respecto. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters y el medio político han asegurado que es cierta la información de que Ucrania recibiría aparentemente antes del próximo miércoles misiles de largo alcance fabricados por Boeing, la armamentista estadounidense. Repito, esto le daría las capacidades a Ucrania de alcanzar objetivos como almacenes de combustible, almacenes de municiones y centros de mando y control del ejército ruso en regiones que está ocupando ilegalmente en Ucrania. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar hablando a fondo de esta noticia, pero además abordaremos más adelante un montón de noticias más que seguramente hará que estén al filo de su asiento. Y es que aumentando la información al respecto de esto que les acabo de adelantar hasta estos momentos, tenemos que decir que estos misiles de largo alcance fabricados por Boeing, que supuestamente ya están rumbo a Ucrania, no son los misiles ATACMS de largo alcance de Estados Unidos. Es otro tipo de misiles llamados bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, y son conocidos estos misiles como los GLSDB, que dicen las fuentes tanto de Reuters como del medio político que tendrían la capacidad de alcanzar objetivos con mayor precisión y a mayor alcance de lo que hicieron los ucranianos con los misiles ATACMS de corto alcance que enviaron desde Estados Unidos a Ucrania en octubre del año pasado. La agencia de noticias Reuters especificó que Ucrania con estos misiles GLSDB podrían alcanzar el doble de distancia de lo que actualmente alcanzan los ucranianos con los misiles que tienen en estos momentos. Si escucharon bien, alcanzarían impactar objetivos al doble de distancia de lo que ahora están alcanzando. Supuestamente Boeing, la armamentista estadounidense, llevó a cabo pruebas de estos misiles en la base aérea de Eglin, en Florida, en Estados Unidos. Ahí las probaron de forma exitosa e inmediatamente las empaquetaron y ya van rumbo a Ucrania. Repito, estarían llegando supuestamente Reuters y Político antes del próximo miércoles. Obviamente ni Reuters ni Político han dado detalles de a dónde van a llegar estos misiles fabricados por Boeing, ni tampoco el día exacto. Todo esto sabemos para evitar que Rusia ataque el cargamento llegando a Ucrania. Estos misiles fabricados por Boeing, los GLSDB, son una alternativa a los misiles de largo alcance ATACMS que Estados Unidos no puede enviar en estos momentos a Ucrania, debido a que el Congreso de los Estados Unidos, específicamente la Cámara de los Representantes, liderada por los republicanos, aún no ha aprobado los $62,000 millones en un nuevo paquete militar para los ucranianos. Estos misiles GLSDB son bastante más baratos de construir y desarrollar de lo que son los misiles ATACMS, por eso son una alternativa muy valiosa para el ejército ucraniano. Además, son mucho más sencillos de desplegar en el campo de batalla, y ni se diga con respecto a su utilización, ya que son mucho más fáciles de operar por parte de las tropas en combate de lo que supone la complejidad de operar los misiles de largo alcance ATACMS. Se dice que desde hace un año la administración de Joe Biden había firmado un contrato con Boeing para desarrollar este tipo de misiles llamados, repito, GLSDB, y al parecer en estos momentos, ya que están completamente listos, los enviaron a Ucrania. Y eso es algo que muchas personas hasta el momento no terminan de comprender, peregrinos, porque cuando uno dice que Estados Unidos va a enviar cierta cantidad de dinero en ayuda militar a Ucrania, no significa realmente que Estados Unidos le entregue el dinero directamente a Ucrania. Lo que significa
significa es que Estados Unidos comprará esa ayuda militar con ese dinero y después la enviarán a Ucrania. Muchos no saben que con estos paquetes de asistencia militar a Ucrania, quienes realmente se fortalecen son las armamentistas estadounidenses, ya que el gobierno estadounidense le compra todo el poderío militar en Estados Unidos a estas armamentistas y luego, ya que está listo, lo envían a Ucrania. Por eso no crean que Estados Unidos le da ese dinero directamente a Ucrania. Ese dinero realmente se queda en territorio estadounidense, en las armamentistas estadounidenses. Hasta el momento, Reuters y Político solicitaron comentarios a Boeing. Sin embargo, Boeing se negó a hablar y a confirmar si era cierta o falsa esta información. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Ucrania recibirá un impulso en el campo de batalla cuando reciba estos misiles fabricados por Boeing, los GLSDB, que pueden alcanzar hasta el doble de distancia de lo que pueden alcanzar los misiles que están actualmente siendo utilizados por los ucranianos? ¿Lograrán los ucranianos entonces llevar a cabo una defensiva exitosa e inclusive debilitar a las cadenas de suministro del Kremlin? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que, según fuentes rusas, específicamente el Ministerio de la Defensa del Kremlin, liderado por Sergei Shoigu, dieron a conocer de que habían expulsado supuestamente a las tropas ucranianas de la orilla este del río de Dnieper. Sin embargo, el ejército ucraniano y el Instituto para el Estudio de la Guerra han negado estas afirmaciones del Ministerio de la Defensa de Rusia. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra y el ejército ucraniano, esta información es falsa y los ucranianos han evitado el intento de las tropas rusas de expulsar a las tropas ucranianas de la orilla este del río de Dnieper, esto en la región de Jersón. Recuerden ustedes que las tropas ucranianas cruzaron hacia la orilla este del río de Dnieper el año pasado, más o menos entre agosto y septiembre, cuando llevaron a cabo este cruce. Según las fuentes ucranianas, llevaron a cabo muchas pérdidas en contra de las tropas rusas, y según Rusia ya había expulsado a estas tropas que cruzaron a la orilla este controlada por el ejército ruso. Repito, habían cruzado desde el año pasado, más o menos entre agosto y septiembre. Esta información, según Ucrania y según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es absolutamente falsa. Ahora bien, seguramente ustedes estarán preguntando, pero peregrino, ¿cómo es que el Instituto para el Estudio de la Guerra y Ucrania han negado estas afirmaciones del Ministerio de la Defensa de Rusia? Pues ellos dicen que con base en las imágenes satelitales pueden observar que las tropas ucranianas aún están ahí, en la región conocida como Krinky, que se ubica precisamente en la región de Jersón, en la orilla este del río de Dnieper. Ahora bien, regresemos hasta el año del 2022, porque a finales de ese año las tropas ucranianas en su primera contraofensiva lograron hacer que las tropas rusas huyeran de la región de Jersón, precisamente cruzando la orilla este del río de Dnieper. Hasta el momento, tropas ucranianas y rusas están empujándose, tratando de controlar todo el río de Dnieper, tanto la orilla oeste como la orilla este. Obviamente estas afirmaciones del Ministerio de la Defensa del Kremlin vinieron después de que sacaran a las tropas rusas de la región de Avdiivka. Sin embargo, como ya se los dije, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que esta información fue falsa, aunque obviamente ya se reconoce a nivel internacional que efectivamente Rusia está avanzando hasta la región de Avdiivka y pretende llegar hasta la región de Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, solamente después de Kiev. ¿Ustedes a quién le creen? ¿A Rusia, que asegura expulsó a las tropas ucranianas de la orilla este del río de Dnieper? ¿O le creen al Instituto para el Estudio de la Guerra y a la propia Ucrania de que esta información es falsa y que aún están las tropas ucranianas estacionadas en Krinky? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de fuertes declaraciones que realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en contra de Vladimir Putin. Además, abordaremos en esta noticia la
la contestación de varios miembros cercanos y de alto rango del Kremlin, sobre todo portavoces, y Dmitry Medvedev, el expresidente ruso. ¿Qué dijo Joe Biden? Pues nada más y nada menos que aseguró que Vladimir Putin es un loco hijo de puta. Comentarios que hizo Joe Biden cuando se le preguntó qué opinaba sobre el contexto actual en todo el mundo de varios conflictos. Joe Biden dijo que Vladimir Putin era un absoluto loco hijo de puta porque estaba provocando una inestabilidad total en el mundo sin precedentes. Aseguró Joe Biden en su discurso que líderes autoritarios como Putin y algunos otros están provocando que el mundo se vuelva cada vez más inseguro. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, inmediatamente salió a declarar al respecto de este vocabulario de Joe Biden y dijo que eso era un vocabulario muy irrespetuoso no solamente para el propio Putin, sino para el propio Estados Unidos. Aseguró Dmitry Peskov, no está bien que un jefe de Estado y sobre todo de Estados Unidos dé esas declaraciones tan bajas. Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, también salió a defender a Vladimir Putin y dijo que quien está poniendo en riesgo al mundo es precisamente Joe Biden por estar confrontando tan directamente a Rusia. Aseguró Dmitry Medvedev, Joe Biden nos está orillando a una guerra total nuclear entre Occidente y Rusia. María Zakharova, por otra parte, arremetió en contra del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, por los juicios que está enfrentando en su contra en Estados Unidos. Aseguró Zakharova que Joe Biden se debería de preocupar mejor por los asuntos de su hijo en Estados Unidos y debería ya de olvidarse de Putin. Además, medios estatales rusos han dicho que Joe Biden está tratando de demonizar a Vladimir Putin porque eso le sirve para su campaña en las próximas elecciones en Estados Unidos. Hay que decir que las relaciones entre Occidente y Rusia, específicamente entre Rusia y Estados Unidos, no eran tan malas desde 1962, cuando fue la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética desplegó misiles nucleares en Cuba. Desde ese entonces las relaciones no estaban tan malas como hasta ahora. Hay que recordar que las relaciones aún empeoraron más hace algunos días con la pérdida de vida de Alexei Navalny, el principal opositor de Putin, cuando Joe Biden catalogó como el principal responsable de esto a Vladimir Putin. El Kremlin dijo que las acusaciones de Joe Biden eran infundadas y que le sorprendía mucho que, sin tener la información para verificar esto, ya hubiera culpado al mandatario ruso. Recuerden ustedes que Joe Biden en el 2022, en un discurso que dio en Varsovia, en Polonia, dijo que Vladimir Putin no podía seguir en el poder al frente de Rusia. El Kremlin catalogó estas declaraciones como bastante alarmantes, de alguna forma asegurando que tal vez el objetivo de Joe Biden y en general de Occidente era derrocar a Putin. Obviamente, la Casa Blanca dijo que estas declaraciones no iban en ese sentido de derrocar a nadie. Pero ¿ustedes qué piensan de estas declaraciones de Joe Biden? ¿Tiene razón o tiene razón el Kremlin cuando argumenta que Joe Biden no debería de estar utilizando ese vocabulario? ¿Qué creen ustedes, peregrinos? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y nos vamos ahora rápidamente hasta Bruselas, hasta el Parlamento Europeo, porque la Unión Europea acaba de aprobar más sanciones en contra de Rusia. El paquete de sanciones en contra de Rusia número 13, paquete que prohíbe a más de 200 entidades corporativas y a personas ligadas con la industria militar rusa. El paquete de sanciones en contra de Rusia incluye a 193 empresas que venden de alguna forma tecnología de forma indirecta a Rusia, que le sirve al Kremlin para fabricar drones militares mucho más modernos y tecnológicos. Además, el bloque de la Unión Europea dijo que este nuevo paquete de sanciones lo están llevando a cabo también para castigar al Kremlin, no solamente por la invasión como tal, sino además por los niños que se han llevado a Rusia desde Ucrania, obviamente de forma ilegal. Les recuerdo que inclusive la Corte Penal Internacional abrió un caso en contra de Rusia y de Putin
precisamente por este tema de niños ucranianos. Pero el principal objetivo de este nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia, que proviene desde Europa, es obviamente debilitar la industria militar rusa, que se fortalece con insumos tecnológicos que le llegan a Rusia evadiendo sanciones a través de empresas de terceros países, sobre todo de China. La lista de sancionados y de prohibiciones incluye a 27 empresas gigantescas de tecnología que radican en China y en Hong Kong, que le compran tecnología a Europa y después ellos la venden a un precio más alto a la industria militar rusa. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que por cierto va a buscar renovar su cargo en las próximas elecciones europeas, aseguró que estas sanciones en contra de Vladimir Putin y de la industria militar rusa tienen el objetivo de hacer que Rusia no pueda fabricar o fabrique con muchos problemas drones militares para que después eso los utilice en Ucrania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que todas estas sanciones económicas y tecnológicas en contra de Rusia, de prácticamente todos los miembros de la OTAN, sirven de algo? Y vamos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el ejército israelí continúa entrando a Rafah, hasta el sur de la franja de Gaza, en la frontera con Egipto. Todo esto mientras Benjamin Netanyahu está presionando para que los miembros del grupo extremista de Hamas acepten un alto al fuego que involucraría la liberación de rehenes por parte de Hamas hacia Israel. En estos momentos, aún las tropas israelíes no han entrado por completo en Rafah, continúan luchando en contra de los extremistas de Hamas en Khan Yunis, en el sur de Gaza también. Sin embargo, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha asegurado que no van a entrar por completo en Rafah a menos de que se alcance un acuerdo con los extremistas de Hamas. Ahora bien, hace algunos días estaba a punto de concretarse un acuerdo entre Hamas e Israel, un acuerdo mediado por Qatar, Estados Unidos y Egipto. Sin embargo, al parecer las negociaciones fracasaron, pero parece ser que una ventana de oportunidad para que se llegue a un acuerdo se vuelve a abrir, y es que nada más y nada menos que Ismail Haniyeh, el líder del grupo extremista de Hamas, está en Egipto, aparentemente hablando con los mediadores que son Qatar y Egipto para un acuerdo de paz con Israel y un cese al fuego total a cambio de la liberación de todos los rehenes. ¿Qué va a pasar después? Eso es una incógnita, peregrinos, porque Israel en estos momentos se ha opuesto a que el nuevo gobierno en Gaza esté involucrado con la autoridad palestina que lidera Cisjordania y mucho menos con Hamas, algo que están diciendo podría ser posible tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente se llegará a un acuerdo pronto entre Israel y Hamas? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.